Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes que quieren que nos están viendo a través de las redes sociales. Hoy en la Iglesia Cristiana Interdenominacional, en la Iglesia de Portales, vamos a analizar un tema que tiene que ver con el ministerio de los creyentes, la labor del servicio de los creyentes y considerando a la mujer, al joven, al anciano, parte de la iglesia. Pues ahora les presento a nuestros panelistas. Este estudio lo vamos a presentar no como un estudio de una sola persona, sino a través de consideraciones de Geyeli, que nos acompaña. Ella es egresada del Instituto Teológico San Pablo, de la ICR, y también a Rafael, también egresado de la iglesia, del Instituto Teológico San Pablo, de la ICR, y pues estamos aquí en este panel. Ellos dos son un matrimonio joven. Sí. Gracias a hermano. Dios por este matrimonio. Sí. ¿Cómo se sienten? Pues es una bendición. Creo que es un tema importante que, gracias a Dios, se va a hablar de las personas y de los ministerios, pero justo estamos tres personas que pueden hablar del ministerio porque se estudió, pero también porque lo están viviendo. Yo muy contenta de estar aquí, esperando que sea de bendición para todos ustedes y que Dios los bendiga. Bien, deseamos que si ustedes tienen comentarios o preguntas, las pueden colocar ahí en el chat. Estos temas del ministerio en la iglesia, pues lo vamos a abordar en 6 aspectos. Primero, las premisas. Después, con Geyeli vamos a reflexionar acerca del ministerio de la mujer. Ella es mujer. Y después el ministerio del joven. Le va a tocar a Rafa. Y aunque dice el ministerio del anciano, no es la palabra, Sí. no es la palabra despectiva de aquel que ya está con demasiada edad, sino de aquel que tiene la experiencia, de aquel que ha caminado. Y pues tendremos nuestras conclusiones y ya nos despediremos. Así es de que a todos los que nos están viendo, una vez más bienvenidos. Vamos a iniciar con las premisas. ¿Y qué es el ministerio? Pues la Biblia nos introduce, cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, una que está en Filipenses, nos habla de que Dios es el que produce en cada creyente un deseo y también la acción, el querer y el hacer, la acción. Qué gran cosa que Dios haga esto, Rafael. Pues es importante porque tenemos el respaldo de Dios, porque Él es el que pone, y no nada más es eso, sino que le producimos a Dios una buena, pues puedo decir, reacción, que puede ser hasta felicidad, porque Dios siente y es por su buena voluntad. Bien, y hay otra parte en la palabra de Dios, que también en las cartas de Pablo, que está dirigida a los corintios, y Pablo les dice: yo predico, pero no lo hago porque me estén pagando. Tengo un ministerio no porque me quiera yo creer importante, sino hay algo dentro de mí, Geyeli, dice Pablo, hay algo dentro ¿tú lo has sentido? Que hay dentro de mí que me empuja. Sí, sí lo he sentido. Honestamente, pues yo soy una persona que me cuesta un poquito subirme a los camiones a predicar o hacer ciertas cosas porque admiro mucho a la gente que lo hace por naturaleza. A mí me cuesta mucho. Sin embargo, he sentido esa necesidad y salir de mi zona de confort para predicar el evangelio.
cuando hablamos del ministerio del cristiano, estamos entonces refiriéndonos a lo que Dios hace en nosotros, no lo que nosotros queremos hacer, sino es la obra de Dios en nosotros. Y esa reflexión nos lleva entonces a la respuesta. ¿Qué es un ministerio? Hicimos esta nota que estamos ustedes viendo en la presentación. Y Geyele, ¿nos puedes leer esa respuesta que tenemos aquí? Sí, claro. Es el resultado de Dios moviendo nuestros corazones. Si alguno no es movido para servir, debe analizar su vida espiritual. Si Cristo está en el corazón de los creyentes, Él nos mueve. Así es, Rafael. Esto es en la práctica, ¿verdad? Sí, sí, hermano, porque creo que cuando Dios toca el corazón de alguien, lo cambia, lo transforma, pero le lleva a actuar. Eso es importante. Cuando no se queda pasivo. Sí, o sea, ahí ya me voy a meter a un claustro. Sí, no, o sea, o me voy a ¿cómo dicen? Un monasterio, ¿no? Porque voy a buscar a Dios y me voy a encerrar 4 paredes y pues eso es mi servicio a Dios, ¿no? Cuando Dios llega, toca un corazón, por lo regular mínimo, como dice la parábola, encontré algo de la pura felicidad, va y comparte, encontré esto, encontré el otro, ¿no? Cuando Dios toca el corazón, se ve la reacción porque quiere compartir lo que pasó en su vida. Sí, es la obra de Dios. La siguiente reflexión tiene que ver con, bueno, el ministerio donde inicia. Algunos dirán que inicia cuando te dan un cargo. Sí. Si no te dan un cargo, entonces no hay ministerio. Pero, ¿qué opinas, Geyele? ¿Qué podemos decir? Pues todo ministerio surge y comienza cuando Cristo es nuestro Señor y Salvador y empezamos a vivir una vida para Dios. Eso es una completa verdad, porque como dice el hermano, las personas no necesitan tener un título para empezar a servir a Dios. Realmente en el momento en el que nosotros aceptamos a Jesús, Él pone en nosotros esa necesidad de servirle y Él nos va guiando hacia dónde tenemos que servir. Pero considero que comienza en el momento clave es cuando nosotros le aceptamos. Si Él realmente está en nuestro corazón, esa necesidad automáticamente comienza. Gracias a Dios. Entonces no tiene que ver con un cargo, ¿no? O una asignación, o un título, o un lugar, ¿no? No. O un tiempo determinado. Nada. Queremos servir a Dios. Y al servir a Dios queremos servir a los demás, ¿no? Tanto creyentes como no creyentes. Puede ser en un hospital, en un asilo, en un orfanato, en la calle. Sí. En nuestro hogar. En el hogar hay un deseo de servir. Y también podemos reflexionar en cuál es la motivación principal de un ministerio. ¿Cuál es la motivación? Sí. Rafael. Por ejemplo, ahí en la presentación tenemos un texto que dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo hablando que pues él pudo ser un activista, pudo haber hecho muchas cosas, pero no es eso. Ni es porque me vean, ni es porque yo quiero, sino es porque la gracia de Dios en mí se manifiesta y eso es un fruto, que es el servicio, y el servicio es un ministerio. La reflexión dice, el ministerio no es un tema de activismo, sino la gracia de Dios en mí, y es actuando en nosotros. No buscamos el reconocimiento de las personas, sino es el mover de Cristo, que es lo que es importante, ¿no? Es lo que Pablo afirmaba. Así es. Sí. Yo no espero un galardón, un diploma, un reconocimiento. Yo lo hago porque la gracia de Dios está en mí. Me permite hacerlo. Por lo tanto, no espero nada porque no lo estoy haciendo yo, es Dios el que está actuando, ¿verdad? Y es un privilegio, ¿no? Ser usado por Él. Así es una bendición, que Dios nos permita ser el vehículo para hacer su voluntad, para que Él llegue a otras personas. Y finalmente, en cuanto a este momento de premisas, una conclusión. Un indicio de un cristiano sano, un cristiano sano. Sí. Bueno, entonces no hay cristianos, puede haber cristianos enfermos, sí, ¿verdad? Puede haber cristianos que no sirven. Sí. Y como no sirven, pues ese cristiano no sirve. Sí,
sirve o se enferma. Si no sirve, pues no sirve. La gente, por ejemplo, nosotros manejamos un tema de obesidad por no tener movimiento, ¿no? Y se considera una enfermedad. Pero hasta en el cristianismo puede haber eso. Un cristiano que no actúa y no se mueve, pues se enferma. ¿De qué se enferma? Pues de lo que tanto que recibe y no da, Así es. ¿no? Solo acumula y no comparte. No comparte. Y por esa razón, pues entonces se enferma. Pues vamos ahora a considerar el ministerio, pero de la mujer. Heyeli, este segmento te corresponde. A ver, compártenos. Gracias, hermano. Vamos a leer nuestro texto base que se encuentra en la carta 2 Timoteo 1:5. Dice de la siguiente manera: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Dando un poco de contexto, esta carta la escribe el apóstol Pablo hacia Timoteo y está hablando de las personas, las mujeres que influenciaron mucho en la vida de este joven Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice. Y él está reconociendo la fe que ellas tenían y el impacto que tuvieron en la formación de Timoteo. Un ejemplo de mujeres que sirven. ¿Me podrían ayudar a leer, por favor? Dice, Dios usa a las madres y a las abuelas genuinamente para ministrar fe en Cristo a hijos, nietos, por lo cual trasciende a otras generaciones. Hermano José, usted que tiene esa dicha, que tuvo esa dicha también, ¿no? De ser padre, pero ahora de ser también abuelo, ¿qué opina de esta reflexión? El ejemplo de los adultos es muy importante y orienta a los hijos desde pequeños. El ejemplo del cristiano dirige a los adolescentes, también a los jóvenes, y aunque el cristiano sea adulto mayor, también es ejemplo de los demás. Ese ejemplo es el que permite que las generaciones que vienen atrás de nosotros puedan seguir el deseo de servir a Dios y de servir a los demás. Exactamente, y por eso es el texto que nosotros mencionábamos. Gracias al ejemplo de la abuela de Timoteo y también de su madre, él fue influenciado, él fue impactado, y pues nosotros conocemos la historia de Timoteo, pero las personas que no la conocen, que no la han escuchado, pues él fue un joven que fue ejemplo para ese tiempo, para la sociedad, impactó por su testimonio, pero no dejando a un lado el gran trabajo que su familia, que su madre y que su abuela hicieron en él, al influenciarlo, al mostrarle con su propio ejemplo la fe de Cristo. El segundo punto dice: la atención de su hogar o trabajo es un campo de entrenamiento ministerial. Rafael, ¿qué nos puedes comentar sobre este punto? Ahorita que decías de la abuela y de la madre, muchas veces cuando las mamás oran por sus hijos, nietos, pareciera que nadie se los reconoce, pero a su momento Dios lo va a hacer. Entonces yo considero que muchas veces el propósito a veces de ciertas personas a lo mejor no es ser el foco de atención o resplandecer, pero sí poner bases para esa persona que va a hacer un cambio, que va a hacer una trascendencia, y en este caso pues fue Timoteo, ¿no? Pero pues es importante. Lo que dice ahí de la atención del trabajo es un campo ministerial. Yo considero que al templo se viene una vez, por mucho 2 veces a la semana, y sirves, ¿no? Pero en tu casa estás 24/7. Entonces, aquí podemos servir excelente y hacer muchas cosas, pero en la casa, como estamos 24/7, deberíamos hacerlo mejor. Y como, por ejemplo, si yo 24 horas practico algo, cuando venga 1 hora al templo a hacerlo, va a ser muy rápido y muy fácil. Entonces, si 24/7 yo practico en mi casa el ministerio del servicio, de la enseñanza, del gran ejemplo, cuando yo venga a la casa de Dios a servir, pues va a ser más fácil, muy sencillo.
Ahorita estaba pensando en los atletas de alto rendimiento que he leído que ellos se preparan meses, ¿no? Enteros. Y justamente, ¿no? Muchas horas de entrenamiento para solamente participar ciertos minutos, ¿no? O a veces segundos en una carrera. Y justamente es como esa oportunidad que tenemos las mujeres, las madres, las abuelas, las hijas, para poder practicar y ser unas buenas ministras, ¿no? En lo que cuando estamos en la iglesia podamos reflejar eso que hemos aprendido. Hermano, ¿usted nos podría comentar algo? Sí, en la época del apóstol Pablo, en la época de los primeros cristianos, las mujeres eran consideradas como de segunda. Y la Biblia nos presenta este registro de cómo Pablo reconoce la labor de las mujeres y nos muestra que hubo mujeres que superaron las expectativas de aquellos entonces. Y gracias a Dios, porque en los primeros cristianos la mujer no se queda relegada, la mujer tiene oportunidad de servir. Claro. Es verdad, hermano. Gracias a Dios por esos ejemplos y porque en Cristo todos encontramos nuestra identidad, ¿no? Él es el que nos revela para qué nos creó y cómo nos tiene considerados, y eso es lo más valioso para cada uno de nosotros. El siguiente punto, ¿cómo es el ministerio de la mujer? Usted allá en casa se preguntará, ¿cómo es que una mujer sirve en la iglesia? ¿Cuáles son esas características que yo encuentro en el ministerio de la mujer? Bueno, nuestro primer punto es que el ministerio de una mujer se caracteriza por ser incluyente y equilibrado. ¿Por qué considera, hermano José, que debe ser incluyente y equilibrado? La mujer cristiana, como tiene el amor de Dios, incluye a todos, siempre va a valorar a todos igual. Y equilibrado, la mujer cristiana sabe que habrá momentos en los que sirve, habrá momentos en los que está en su casa, también colaborando, o en otras actividades también correspondientes a ella como mujer, equilibrado en los aspectos e incluyente porque el amor de Dios nos incluye a todos. ¿Me podrías ayudar, Rafa, a leer el segundo punto, por favor? Dice el segundo punto, con un corazón e intención correctos. Luego el siguiente. Sí. Dice, cuando a la mujer la gobierna el Espíritu de Dios, no lo hace para pedir nada a cambio, lo hace por amor. Eso es real. Un ministerio de una mujer llena del Espíritu Santo sabe que todo lo que ella hace es porque el amor de Dios mueve su corazón y entonces no está esperando nada a cambio. Muchas veces nosotras como mujeres pues somos quizá las que tenemos esa tendencia a ser las últimas que nos dormimos, las primeras que nos levantamos, las que estamos al pendiente de todas las necesidades y personalmente lo puedo decir, llegamos a querer que las otras personas respondan de una manera equitativa, ¿no? A todos aquellos atenciones que damos. Pero no debemos olvidar que todo lo que hacemos finalmente es servicio y es en el nombre de Jesús lo que estamos haciendo. Y esa paga o esa recompensa el Señor la tiene considerada y Él ha sido muy bueno con nosotros y Él a su tiempo y en todo momento Él es fiel en nuestras vidas y nos da de sus más ricas y abundantes bendiciones. Hermano, ¿usted nos podría comentar algo respecto a esto? Sí, gracias a Dios, la mujer cristiana lo hace por amor y también sabe que su trabajo es primeramente dirigido para bendecir a Dios. Sí. Y eso para ella es todo. Sí, sí. Y si en algún momento nosotras nos llegáramos a sentir de alguna manera diferente, lo que tenemos que hacer es ir a Dios y decirle, Señor, este ministerio, este servicio que yo estoy haciendo por mis hijos, este servicio que estoy haciendo en la iglesia, es en tu nombre. Y tú dame las intenciones correctas, dame
el amor, para que yo todo lo que haga sea de bendición. Yo creo que eso es importante. Ahorita que están comentando eso, y es una historia chistosa, pero es algo que me pasó. Yo tengo una mascota que se llama Whisky. Y hubo un tiempo donde por falta de tiempo y muchos aspectos, no lo podía sacar más que 2 veces al día. Eso le causó a él como temas pues de agresividad, de que se jalaba mucho. Entonces hubo un momento donde yo me sentí mal y a veces me costaba sacarlo, hacer cosas por él. Yo reflexionando dije, lo que me hace falta es amor. Entonces yo me puse a orar y le dije, Dios, dame amor por mi perro, porque yo creo que el amor me puede hacer cuidarlo mejor, servirle mejor y hasta educarlo. Y Dios puso amor en mi corazón y me dio más tiempo, puso todo, y ahora el perro pues es educado, es obediente, pero a lo mejor no se compara, ¿no? Pero si no hay amor, a veces nos cuesta hacer cosas por el prójimo, o por nuestros familiares, o por alguien. Entonces, yo considero que si alguien está pasando ahorita por un momento difícil de servicio o de no querer hacer algo, lo que debe hacer es orar y pedirle a Dios, dame amor, porque el amor, dice Pablo, cubre todas las faltas, pero también nos motiva a hacer muchas cosas. Gracias, Rafa, por compartirnos. El siguiente texto dice de la siguiente manera: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Este versículo lo encontramos en Romanos 16, 22. Ahora, de estos nombres tan interesantes que están aquí, ustedes allá en casa podrían decir, ¿por qué los eligieron? ¿Por qué eligieron los nombres más difíciles de la Biblia para hablar de esto? Hermano, ¿usted nos podría decir un poquito más de esta historia de estas mujeres? ¿Por qué elegimos este texto? Sí, pues en las épocas de la humanidad los nombres tienen diferentes connotaciones. En esa época, pues Trifena y Trifosa hoy se nos hacen raros, pero eran comunes en aquella época. Lo importante es a quién reflejan: a 2 mujeres que trabajan, que tienen un ministerio, y también a Pérsida, y a ella la pone aparte porque dice la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y gracias a Dios porque esas mujeres se dispusieron, Cristo entró a su corazón, y entonces ellas dieron un testimonio de servicio. Exactamente. La siguiente pregunta que leemos aquí es: ¿por qué Pablo hace énfasis en el ministerio de la mujer? Como bien decía el hermano José, pues anteriormente el grupo de mujeres se podría considerar que era un grupo vulnerable, y era una época donde la mujer no era tomada en cuenta. Cuando Pablo está refiriendo en esta carta a estas 2 mujeres, para nosotros podría ser normal porque pues constantemente estamos acostumbrados a ver a mujeres, ¿no? En la iglesia, en los ministerios, en puestos políticos, en el trabajo, pero en ese tiempo leer en la Biblia el nombre de unas mujeres que sobresalieron por su ministerio es muy valioso, porque como bien decía el hermano, no eran consideradas, no era como, seguramente habían muchas mujeres que servían, y el que Pablo les hubiera dado ese lugar, resaltarlas de esa manera, habla de que en verdad el ministerio de ellas impactaba. Yo creo que si en algún momento alguna mujer se siente conflictuada con un hombre porque le den preferencia por ser hombre, la forma correcta de que Dios le dé su lugar, y que a lo mejor hasta Dios la enaltezca o la tome más en cuenta que a un hombre, es un buen servicio a Dios. Creo que es como un canal o un atajo. Si yo me pusiera a correr con una mujer, y es un decir, ¿no? Yo voy corriendo con ella y ella se enoja, se pelea y dice, es que vamos a la par, o es que él me va ganando en esta competencia. Si ella quisiera tomar un atajo para llegar a lo mejor hasta más que un hombre, el mejor camino sería ponerse a disposición de Dios, orar y buscar a Dios. Entonces Dios le daría un atajo, como lo hizo con esta Trifena, Trifosa,
y no me acuerdo otro nombre, Pérsida. Pérsida. Vamos a apurarnos porque Sí. apenas estamos hablando del ministerio de la mujer, falta el del joven y Y del el anciano. anciano. ¿Cuál es el alcance del ministerio de la mujer? La mujer dirigida por el Espíritu Santo es ejemplo y ministra sobre todo en su casa. Esto es alentador para madres solteras y aquellos cuyos maridos no son convertidos y cristianos. Aquí yo quisiera comentar algo sobre una persona que yo conocí en algún momento en Mazatlán, y ella me comentaba, nos invitó a mi esposo y a mí a su casa, y recuerdo que yo llegué a esa casa, hermano, y ya era pues era un hogar cristiano, ¿no? Había una gran convivencia, había pues mucho cariño, ¿no? Nos ofrecieron Amables, sus cariñosos. alimentos y todo. Y platicando con ella me comentaba que pues que fueron como muchos años que su esposo pues no quería conocer a Cristo, y fue a través de pues de la constancia, del impacto, del servicio a Dios, del testimonio de ella, que en algún momento el esposo fue impactado y ahora conoce a Cristo. Yo creo que para mí me impresionó mucho porque el ejemplo que actualmente tenemos de las mujeres, pues a veces es como más de no te dejes, ¿no? O bueno, ¿cómo lo puedo decir? Es como más en un aspecto de A la defensiva. empodérate, A la defensiva. a la defensiva, pero cuando nosotras nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, dirige mi vida, Señor, muéstrame el camino y los frutos que tú quieres que yo dé, yo creo que este tipo de situaciones se logran, ¿no? Dios transforma las Exacto. circunstancias, es Exacto. el poder de Dios. El apóstol Pedro pone un consejo a las mujeres: que las mujeres ganen a sus maridos sin palabras, con la obra de Dios en sus vidas. Sí. Eso es lo que aconseja. Y el ejemplo que pones de este matrimonio de Mazatlán, así sucedió. Esta mujer cristiana, con su ejemplo, hizo que su marido reaccionara y buscara a Dios también. Exactamente. Las mujeres tienen contacto con todos los integrantes de la familia, con vecinos, y pueden influir de manera importante, pero en el sentido correcto. ¿Nos podría decir algo, hermano José, al respecto? Sí, las mujeres que tienen un ministerio, que tienen a Cristo en su corazón, lo van a reflejar. Y los que están a su alrededor se van a dar cuenta que si ella sirve, si ella comparte, lo hace de manera desinteresada, lo hace de manera dirigida por el amor de Dios, y eso va a cautivar los corazones. Estoy de acuerdo. Y más el impacto que tiene desde el bebé hasta la persona más grande, ¿no? Es impresionante. La mujer, en estos días, ¿cómo enfocamos este tema? ¿Para qué nos sirve hoy 20, qué va a ser el día domingo? 26 de mayo. ¿Para qué nos sirve enfocarnos en este tema, en este año 2024? ¿Nos podrías apoyar, Rafa, por favor? Sí, la mujer no necesita exigir hacer manifestaciones. Si se deja dirigir por el Espíritu Santo, su vida, sus derechos y su ministerio puede trascender a las generaciones. El empoderamiento que la mujer busca ya está en la Biblia. ¿Algún comentario adicional, hermano? Pues gracias a Dios por las mujeres cristianas que desde la primera época de la iglesia han trascendido, como dice Pablo, no yo, no la mujer, sino la gracia de Dios en la mujer. Y damos gracias a Dios por esta gran bendición. Amén. Vamos a pasar al ministerio del joven. Rafa, tú nos vas aquí a dirigir en esta reflexión, en esta parte del tema, el ministerio del joven. Bueno, nos toca ver el ministerio del joven y vamos a empezar con dos textos que pues son importantes y que es hasta del mismo joven, que era Timoteo, del que venimos hablando. Ahí se ve cómo va trascendiendo, ¿no? Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Y el siguiente texto, ayúdame si quieres, Heili, a leerlo, por favor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y bueno, estos textos nos ayudan a nosotros para reflexionar y desmenuzar, dirigirlos de forma correcta y pues nutrirnos. Tenemos una pregunta: ¿cómo es el ministerio del joven? ¿Cómo considera usted, hermano José, que debe ser el ministerio del joven? Sí, el servicio del joven en la iglesia y para los no creyentes, el servicio del joven, cuando es cristiano, es genuino. Pero tampoco se menoscaba. ¿Sí? Sí, sí. Él está en el justo lugar donde el Espíritu de Dios nos coloca para servir a los demás, y esa forma de servir, los demás la van a ver como un ejemplo. ¿Cuántos jóvenes han hecho trabajo en la iglesia y representando a la iglesia en los hospitales, representando a la iglesia en las escuelas, y los demás se dan cuenta y glorifican a Dios por ese joven? Creo que eso es algo de bendición para quienes nos rodean a los jóvenes cristianos. Tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el pensamiento del joven acerca del ministerio? ¿Tú qué consideras que un joven piensa que si Dios lo llama a servir, qué necesita para que Dios lo sirva? Que a veces como jóvenes, como venimos pues con desconocimiento, sin guianza, sin pastoreo, pues es lo que pensamos, porque pues nos educó la tele, nos educó el Facebook, Instagram. ¿Qué consideras tú, Heili, que los jóvenes piensan ahorita? Piensan que pues que tenemos como de derecho a equivocarnos, ¿no? Que tenemos derecho a desviarnos, a fallar, a desistir, a no ser constantes, porque pues somos jóvenes, ¿no? Porque no tenemos experiencia, porque es lo que nuestros compañeros están haciendo, nuestros amigos, y porque falta mucho camino por recorrer. Creo que es lo que normalmente pensamos. Normalmente esta característica que nos acabas de decir caracteriza a los adolescentes, por eso se le llama adolescente, ¿no? Pero si ya pasaron la adolescencia son jóvenes, entonces no coincide con la característica de un joven. ¿Cuál es el alcance del ministerio del joven en estos días, Gael? Los jóvenes pues tienen contacto prácticamente con sus compañeros de la escuela, tienen contacto con sus profesores, en sus comunidades. Prácticamente es el momento de la vida social más grande, ¿no? Tienen todo el día, no tienen tantas preocupaciones, tienen muchos amigos, están creando redes fuertes, se ven con muchas personas de su edad. Entonces creo que tienen un gran círculo. Un espectro grande, ¿no? Para influir. Por ejemplo, en este tema, hermano, es importante. ¿Cómo lo podemos enfocar? Y para que cualquier joven que hoy nos escucha y que nos ve diga, ok, ya entendí que la realidad no me debo equivocar. ¿Qué dice Dios? ¿No? O sea, ¿qué me dice Dios a mí? Gracias a Dios, un joven que tiene a Cristo en su corazón es totalmente diferente, sí, a un joven que no ha hecho esta decisión por Cristo. Este joven que tiene a Cristo en su corazón va a tener una dirección muy sabia de parte del Espíritu Santo. Y entonces ese joven, dirigido por el Espíritu Santo, va a anticipar los errores para no cometerlos. ¿No? Es importante, ¿no? Que es lo que estamos mencionando. Se equivocan y aprenden de los errores y es un círculo. Ajá. Pero cuando el Espíritu de Dios te va guiando, como Él ya sabe, el Espíritu de Dios conoce todas las cosas, Él nos va indicando. Claro, solo que el joven cristiano de repente haga oídos sordos, no quiera oír al Espíritu de Dios, pues se va a equivocar porque no escuchó el consejo. Pero si el joven cristiano sigue el consejo divino, entonces
Dios lo va a guiar. Necesita esa comunión con Dios. Y entonces el joven cristiano, a pesar de su corta edad, tiene la capacidad en Dios de servir, aunque es joven. Así es, porque es Dios el que lo va a dirigir, lo va a guiar para lograr los mejores beneficios, incluso con pocos recursos, Sí. Con poco conocimiento. con pocos conocimientos, Experiencia. poca experiencia. Porque además el joven tiene la Biblia, el Claro. joven cristiano tiene la Biblia. Y si leemos la Biblia, hay muchas experiencias Consejos. de jóvenes, ¿sí? Vemos al joven David, al joven Samuel, al joven José. En la Biblia nos muestra a Pablo, aun cuando no lo muestra como joven. Pablo fue un joven que en su temprana edad se dedicó a aprender los principios divinos, ¿no? Gracias a Dios, porque el joven tiene el auxilio del Espíritu Santo, y también el joven cristiano va a aprender a sacarle provecho a las experiencias de los mayores. Sí. ¿Sí? No las va a desechar, porque el joven normalmente dice, no, yo soy joven y yo las puedo, ¿no? Sí. Pero el joven cristiano no. ¿Cómo ves? Sí, nosotros escribimos un pensamiento ahí en las diapositivas, que en primera, para recibir un consejo, ya sea de alguien mayor o ya sea del mismo Espíritu Santo, de la Biblia, de Dios, necesitamos humildad. Y humildad a veces confundimos con que, pues, muchos conceptos erróneos, pero el simple hecho de la humildad es, una, saber escuchar, y la otra, saber cómo actuar, ¿no? Por ejemplo, ahí dice en la diapositiva que para recibir un consejo es necesaria la humildad, y la humildad es proporcional a la comunión con Dios. Si yo quiero crecer en humildad, es importante tener comunión con Dios. Eso es importante. ¿Tú qué consideras, Gayeli? Ahorita estaba recordando mis tiempos de joven. No estoy tan grande, pero ya no pertenezco a la Tiempos de sociedad. soltera. De soltera, De porque soltera. joven sí estoy. Y pensaba pues en que realmente la humildad no me caracterizó como a mí me hubiera gustado. Y no por un hecho de que yo no quisiera ser humilde, sino porque creo que cuando eres joven es lo que menos tienes, ¿no? Humildad. ¿Por qué? Pues porque consideras que a esa corta edad pues ya conoces todo, porque ya dominas la tecnología, porque estás estudiando cosas increíbles, ¿no? Pero te das cuenta que pues que no es cierto, ¿no? Que que necesitas de Dios para poder tener esta característica, y que mientras más pronto lo entiendas, pues el Señor va a poder dirigir tus pasos para poder tener un ministerio que realmente impacte a las personas, pero sobre todo que sea agradable delante de Dios. Claro. Entonces, una característica de alguien que tiene una comunión con Dios siendo joven es que, pues, si tiene humildad es porque tiene comunión con Dios. Si no hay humildad, no hay comunión con Dios, porque es proporcional, como lo dice lo que dijimos. El joven cristiano respeta a sus mayores y atiende con humildad. Se puede recibir un consejo hasta de la persona que menos te lo esperas y te puede servir, como dicen, consejo millonario, ¿no? Porque te puede ayudar mucho. Después dice, el joven puede aprender de los aciertos de los ancianos, y muchas veces ahí me han dicho que yo no le haga caso a nadie que esté peor de lo que yo esperaba, que no le haga caso a nadie, que no estés como el que te dice te vas a hacer rico y lo ves y está bien pobre, ¿no? Entonces, algo que a mí me gustó es que cuando yo me acerqué al hermano para que nos diera consejería, yo dije, y se lo dije, que venga su esposa, hermano, porque quiero que lo que me diga sea cierto, ¿no? Entonces sí es importante que si en algo alguien más mayor a mí se equivocó o acertó, o dónde está él, yo quiero llegar, si me comparte cómo lo hizo y los pasos que lo hizo, yo también voy a estar en ese mismo lugar o hasta en otro lugar mejor. Y
si tú te acercas a alguien que busca a Dios, que lee la Biblia y te dice, ese es como yo llegué al éxito, como yo hice esto, si tú lo haces, no es la fórmula secreta, sino es la gracia de Dios actuando, ¿no? Eso es importante. Y pues tenemos como tal ya para terminar este tema, que es algo que me gustaría que se grabara, ¿no? Que se grabara en el corazón, es: en humildad se alcanza el favor de Dios y en el tiempo preciso su plan. Él honra al humilde de corazón. Eso es importante. No es un texto, y hasta pensábamos que era un texto porque lo andábamos buscando, pero de tantos textos y de tanta reflexión llegamos a esta conclusión: en humildad se alcanza el favor de Dios y en el tiempo preciso su plan. Él honra al humilde de corazón. Si tú quieres que Dios te cuide, que si tú quieres que Dios te ayude, Él te guíe, lo único que te pide es eso, tu corazón humilde y que te dejes guiar. Entonces, pues vamos a pasar, hermano, al ministerio del anciano. Nos quedan 20 minutos, así es de que vamos a reflexionar en este tema. Vamos a considerar lo que dice la Biblia, que eso es algo importantísimo a recalcar. El ministerio, el servicio de las personas hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la comunidad, necesitamos el consejo de Dios a través de su palabra. Es importantísimo que la leamos, la estudiemos, la reflexionemos, como aquí en Éxodo 7 nos menciona que Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. En la Biblia dice Jehová, pero entendemos los cristianos que se refiere a Dios. Moisés y Aarón hicieron como Dios les mandó. Era Moisés de edad de 80 años y a Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Ya 80 y tantos años hoy día, alguien que tome la iniciativa de echarse a cuestas un gran trabajo como representar al pueblo, pues alguien diría, pues ya para qué hago esfuerzos, ¿no? Ya estoy muy estoy grande. Para jubilarme, ¿no? Sí, ya mejor me jubilo. Ya estaba jubilado él. Así es. Pero la Biblia nos pone este ejemplo y pone a propósito la edad de ellos. Sí. Claro. Dios quiere que tomemos en cuenta quiénes eran Moisés y Aarón, su hermano, cuando Él los llamó. Así es de que Dios nos llama al ministerio, si soy joven, si soy hombre, si soy mujer, si soy adulto mayor, Sí. Él nos llama porque Él toma en cuenta a todos. Amén. Ya decíamos desde el principio, si Cristo está en mi corazón, ya soy candidato a servir al Señor. Ajá, al ministerio. Al ministerio. ministerio. Entonces, esa es la clave. Si consideramos en la siguiente lámina, fíjense, el pensamiento. Algunos dirán, pues ya no puedo servir a Dios, ya estoy muy viejo, muy cansado. Pero la Biblia no nos coloca ahí, nos coloca en plenitud. Sí. Si pasamos a la siguiente, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Como el Espíritu Santo es el que mueve a la iglesia, si el anciano es movido y guiado por el Espíritu Santo, tendrá un ministerio al igual que cualquier miembro de la iglesia que es guiado por el Espíritu Santo y nunca se sentirá desplazado, ya que la vitalidad la da el Espíritu Santo. Sí. Yeli, ¿qué opinas? ¿Has visto gente anciana sirviendo, colaborando? Sí, la verdad es que apenas que fue una campaña, me parece que para Guatemala. Para Guatemala. A mí yo me sorprendí mucho porque cuando el hermano Hugo dijo que pasaran como los hermanos que iban a ir a la campaña, pasaron muchos hermanos que pertenecían a la tercera edad, incluso mi esposo me dijo… Que pertenecen, ¿no? Que pertenecen, e incluso mi esposo me dijo, ¿y dónde están los jóvenes? ¿No? ¿Dónde ¿Por estamos? qué nosotros no nos apuntamos a esa campaña? Pero fue muy, muy impactante para mí ver aquí en la iglesia central hermanos sirviendo
con tanta pasión, ¿no? Porque, bueno, puedes decir, bueno, voy a la campaña que van a hacer hoy en el Metro Portales, ¿no? Pero ir a Guatemala, a mí me impresionó, De aquí de la honestamente. Ciudad de De México, aquí ¿no? de la Ciudad de México Desde aquí hasta de la Ciudad. Guatemala. Así es. Gracias a Dios, entonces, como dice nuestro párrafo ahí en color azul, el ser anciano no es una excusa para no servir a Dios. Así es. Sin embargo, para que esto sea una realidad, influye el nuevo nacimiento. ¿Por qué, Rafael, es importante el nuevo nacimiento? Como lo mencionamos al ¿No es suficiente principio. que yo sea evangélico? No, como lo mencionamos al principio en las premisas, por eso fue el tema de las premisas, quien pone el querer como el hacer es Dios. Ujú. Y el ministerio y el servicio es un fruto de la salvación. Entonces, es como si yo quisiera tener limones y nunca planté un árbol, y nunca le eché agua y nunca lo cuidé. Entonces, que todavía me enoje y diga, ¿por qué no tengo limones? Y la respuesta sería, pues porque nunca plantaste un árbol de limones, ¿no? Entonces, la raíz del servicio, no importa la edad, pero en específico, ya siendo anciano, es el nuevo nacimiento, es la raíz, es lo principal, de donde surge todo, ¿no? El ministerio. Entonces, es importante. Dios en cada cristiano. También podemos hablar del ejemplo de un ministerio, del ministerio de un anciano. Heyeli, ¿nos puedes compartir estas, Sí, claro. estas frases? La efectividad del ministerio del anciano es en función de la comunión con Dios. El anciano ideal refleja a Cristo, su amor, su sabiduría, y cada que habla comunica lo que dice la Biblia. En otras palabras, ministra. Gracias a Dios. No solamente es importante tener un ministerio, ejercerlo, sino mantener nuestra comunión con Dios. Sí. Porque algunos se cansan de servir. Ya dirán algunos, ya tengo 10, 15 años, 20 años sirviendo, ya me cansé. ¿Se cansará el cristiano que ya tiene 20 años sirviendo? No, porque la vitalidad la da Dios. Así es. La vitalidad, las fuerzas, la motivación la da el Espíritu Santo, ¿no? Y Así es es de importante es eso. La comunión con Dios nos mantiene. Sí. Y vamos a continuar al texto bíblico que está en Hechos. Heyeli, ¿nos quieres leer este texto bíblico, por favor? Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Están incluidos quiénes? Los ancianos, los jóvenes, ellas y ellos, los hijos y las hijas, pero porque Dios derramó y ha derramado y sigue derramando su Espíritu Santo. Un ministerio ungido por el Espíritu Santo será un ministerio trascendente. Así es. Vamos a continuar en la siguiente lámina. En estos días, ¿cómo enfocamos este tema? Bueno, el anciano está incluido en el plan de Dios. Como cristiano tiene el Espíritu Santo al igual que los demás. Es interesante que el profeta haya dicho que los ancianos soñarán, pero muchas veces es lo que dejan de hacer. ¿Cómo ves, Rafael? Sí, yo creo que a veces ya estar grande desmotiva y a veces hasta dicen ya no hago lo que me hace feliz, ¿no? Pero soñarán se refiere a proyectar, ¿no? También, o sea, ahí lo dice. Puede soñar, puede planificar, puede lograr y puede cumplir muchos objetivos. A mí me sorprende cuando a veces a una persona mayor le dice, sí, ¿qué vas a hacer mañana? Y te cuenta su plan y ya tiene todo enlistado y tú dices, ¿y tú? Pues ni sé qué iba a hacer. Pero él ya tiene proyectado, planificado sus planes, sus proyectos y todavía te dice, y si me alcanza la vida voy a hacer esto, ¿no? Voy a comprar un terreno y tú ni terreno tienes, ¿no? Sí. Y él ya está pensando comprar 2 terrenos, una casa. Eso impacta a mí como joven y me gustaría, pues, a mejor hasta ser como él, ¿no? Así decir, yo quiero ser como él. Tener sueños. Sí, o sea, es importante, ¿no? Y eso es la obra de Dios en nosotros. En Dios el anciano puede soñar, planificar, proyectar y lograr objetivos. Si el anciano es movido y guiado por el Espíritu Santo,
puede hacer lo mismo que un joven que es guiado también por el Espíritu Santo. Aquí no hay edades, ¿no? No hay estratos, no hay hombres y mujeres, como también dice la palabra de Dios, sino que todos somos un cuerpo y Cristo está con nosotros. Cuando hablamos del ministerio del Señor Jesucristo en nosotros, es para la iglesia y para los no creyentes. Vamos ahora a una recopilación. Ya hablamos entonces del ministerio del joven, de la mujer, del anciano. Si tu comunión con Dios es real y genuina, no dudas de lo que debes hacer. Sí. Entonces, ¿habrá cristianos que dudan, Rafael? Yo creo que sí, hermano. Hay muchas veces que nosotros, por falta de comunión, no sabemos qué hacer. Pero aquí es, si tú que nos estás escuchando no sabes qué hacer, la respuesta es, te falta tener comunión con Dios. Y yo te lo aseguro, que si tú te pones a orar, si tú le dices, Dios, yo no sé qué hacer de mi vida, yo no sé qué hacer con mi familia, con cualquier tema, o sea, Dios no tiene limitaciones. Él te va a decir, haz esto. Te va a poner a la persona correcta, te va a dar un consejo, vas a leer en la Biblia, Él te va a traer a tu corazón qué hacer. Eso es muy importante. La comunión con Dios te va a llevar a actuar. Amén. A actuar. En esta recopilación que hay, Eli, hablamos del nuevo nacimiento, del ser salvos. ¿Habrá en las iglesias evangélicas, en los templos evangélicos, gente que no es salva? ¿Cómo es eso? ¿Puedes compartir lo del INEGI? Hace unos días nos comentaban que en un análisis que se hizo existían cierto número de personas que ejercían alguna religión. Y pongamos que fue un 80% de esas personas que ejercían dicha religión, el 4% de ese 80% eran practicantes de verdad, o sea, eran personas que realmente entendían esa religión, que realmente habían tenido los estudios, la vivían, le dedicaban tiempo, tenían una convicción. Únicamente el 4%. El otro 26% se consideraba radial. ¿Qué significa radial? Es como esas personas que giran alrededor de esa religión, pero que pues, realmente se identificaban o para llenar ciertos documentos decían, yo soy de esta religión. Pero convencidos, tener las bases, tener la seguridad, la certeza, pues no. Únicamente en ciertos eventos o cuando ciertas fechas especiales que nosotros celebramos asistían. Y por último, el 40% de este 80% se consideraban que ejercían la religión de manera cultural. ¿A qué se refiere esto? Que porque yo nací en esta religión, mis papás me la enseñaron o mis abuelos me comentaron, entonces pues yo la tengo. Pero en realidad convencidos pues no estaban. Y así hay mucha gente, exacto, no solo en una u otra religión, que son porque sus familiares los inculcaron, ¿no? Entonces, pues, es posible que también en la iglesia haya números en los similares. Grupos evangélicos, ¿no? Que también haya personas que en las que no haya esa convicción, esa experiencia de nuevo nacimiento. Por lo tanto, si no eres salvo, nunca vas a poder ejercer un ministerio que agrade a Dios. Que agrade a Dios, ni vas a sentir el querer como el hacer. Porque mucha gente dice, yo ni ganas tengo de pararme. Pues entonces le preguntas, pues no tienes nada que hacer. Pues no. O se puede ir a un extremo. No tengo ganas de vivir, ¿no? De que quiero tener un ministerio para que me reconozcan, para que me den una jerarquía, un grado. Y cuando no hacen lo que yo quiero, me enojo. Sí. No, y le digo, por ejemplo, la motivación es algo importante. Hay gente que ya no quiere vivir y por eso se quiere morir. Y la gente que no quiere servir, pues nunca va a servir. ¿Por qué? Pues porque no es salvo. ¿Quién lo va a motivar a servir? ¿Quién lo va a motivar a hacer algo? ¿Por la comunidad? ¿Por su mamá? ¿Por su papá? Nadie, porque Dios no está en su vida. Así es. Entonces, y en esta recopilación también tenemos un tercer elemento que yo llamaría el elemento de los pretextos. El Espíritu Santo es el capitán de la iglesia y de los ministerios. Si tú nunca te sometes a Él,
no tendrás un ministerio verdadero, ni con el respaldo de Dios. A veces son los pretextos, no, pues no se puede, no tengo tiempo, no sé hacerlo, no me enseñan, no me capacitan, ¿verdad, Jair? Puede haber pretextos. ¿Qué opinas? Pues creo que eso, pretextos pues siempre van a haber, ¿no? Está lloviendo, pues ahora no está lloviendo. Pues cuando no quieres hacer las cosas, cualquiera de ellos es bueno, ¿no? Y creo que también en el ministerio puede llegar a suceder. En otra recopilación, más que tenemos aquí, si Dios te prometió algo, Él lo hará. Y Él actuará en tus incapacidades. No le creas al hombre, sino a Dios. Bástate en la gracia de Dios. Pero ahí una disculpa porque pusimos faltas, alguna ortografía. Dice la otra, las limitaciones físicas no son una excusa. Si buscas a Dios a través de la lectura y la oración, Él te mostrará lo que debes hacer y el cómo. ¿Qué lo comentamos? Que lo comentábamos. Es Dios el que me va a guiar, me va a enseñar. Y como conclusión, ya hemos hablado entonces del ministerio, del servicio, del compromiso, del cristiano, las mujeres cristianas, los jóvenes cristianos, los mayores cristianos. Y Rafael, ¿nos quieres compartir la primera parte de la reflexión, de la conclusión? Dice que muchos escritores dan sus conferencias acerca de sus libros y te enseñan cómo vivir ese libro y las enseñanzas de cómo sacarle provecho. Y pues infinidad en Facebook, en todos vemos reels donde nos dicen, vive esto, haz esto. Pero dice que el día de hoy está con nosotros el autor de la Biblia. Gloria a Dios. ¿No? Y que nos estás dando un curso personalizado a ti que nos ves, a mí, a hermano José, a Geyeli, de cómo tener un verdadero ministerio. Es gratis. Si tú se lo pides y sometes tu voluntad, el Espíritu Santo, que es el autor de la Biblia, el autor de los ministerios, como leímos, el capitán, te quiere dar ese curso personalizado. Fíjate que la persona más influyente que tú quieras venga y te diga, yo te voy a dar un curso personalizado gratis, créeme que lo aceptarías. Y hoy el Espíritu Santo te dice, yo escribí este libro, yo lo escribí y yo te quiero enseñar a sacar el mejor provecho, a vivirlo. Entonces, pues toma la invitación, pídeselo, somete tu voluntad y si no has nacido de nuevo, hoy es el día, puedes pedirle a Dios, yo quiero nacer de nuevo, quiero sentir que me mueves, quiero sentir qué hacer, que me guías. Eso es importante. Pues vamos a concluir precisamente pidiéndole a Dios. Amén. Sí. Poniendo nuestras vidas en sus manos. Si quien nos está escuchando no es cristiano, no ha nacido de nuevo, esa es la oportunidad de que platiquemos con Dios, el Eterno, con Dios, el que gobierna todo el universo, con Dios que envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Oremos a Dios de la siguiente manera. Dios bueno, grande y maravilloso, te damos muchas gracias porque nos concedes la vida y también la oportunidad de servirte en un ministerio. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Padre bueno, porque tienes cuidado de nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo que perdones nuestros pecados y nos des una nueva vida. Te abrimos nuestro corazón, entra a vivir y gobierna nuestra vida, te lo rogamos. Permítenos ser tus hijos, caminar junto a ti, conocer tu bendición, el consejo que nos das, y también queremos pedirte que tú nos dirijas, que tú nos capacites, que nos permitas leer tu palabra, estudiar la Biblia, conocerte a ti, enamorarnos de ti y hacer todo lo que a ti te agrade. Tener un ministerio de bendición para la iglesia, para el mundo en general. Gracias por este privilegio de ser tus hijos y este privilegio de servirte. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.